Ya, voy a, voy Así. a seguir con la pregunta 2. Esta tiene que ver con la sentencia más que nada. Primero quería dar un contexto. A Bustamante se le dan 25 años de sentencia, 10 por violación a un menor, 10 por corrupción a un menor y 5 por abuso sexual a un menor que es mayor de 14 años. Queríamos saber si usted consideraba que es prudente esta sentencia, que es insuficiente, etcétera, y por qué, si sí o si no, lo considera así. Ya, pucha, yo lo miro siempre en términos más sistémicos, ¿sí? Lo que uno siempre podría preguntarse es, ¿qué es más importante? ¿No? ¿La vida o la propiedad? En términos de delito, ¿no? Estoy hablando de delito, cada uno tiene su propia opinión, pero cuando uno habla del delito, se enfoca. Por ejemplo, respecto al homicidio, las penas en Chile son altas, ¿no? Sobre 5 años son las penas, salvo que tenga algún tipo de atenuante o que el delito haya sido culposo, por ejemplo. Que son como en términos de no haber propiciado ser garante de derechos, ¿no? Y a lo mejor incluso en el caso de Bustamante podría haber cabido en esa situación. Pero, pero eh, el tema de los delitos sexuales, hay una discusión, porque, y ahí la corrupción de una niña o de un adolescente. Ahí nuestra legislación penal no siempre es tan precisa, porque habla de menor, y la ley de garantías de la niñez y la adolescencia se refiere a niño, niña y adolescente, porque son sujetos de derecho, no menor categoría, que es un poco la mirada que tenían nuestras leyes antes. Eh, Y la corrupción a un menor, claro, es súper grave y tiene una pena muy alta, de hecho, en la sentencia, pero también aplica la atenuante o algún tipo de consideración. Por ejemplo, que él haya podido participar del esclarecimiento de los hechos. Esa es una atenuante. Y en el caso de Bustamante, claro, si bien no se aplicaron estas circunstancias porque había todo un tema detrás, efectivamente habían intentado ocultar el delito, y es una sentencia súper dura, para la familia siempre va a ser insuficiente. Yo desde el derecho podría decir la verdad, sí, está dentro de nuestro marco, es una sentencia súper gravosa por la cantidad de años, me parece que satisface la justicia, ¿no? En términos abstractos. Pero detrás hay una familia y detrás hay un dolor que no se subsana ni siquiera con una sentencia. Entonces, depende de quién vaya a responder esa situación. Yo en lo objetivo podría decir, la verdad es que sí, me satisface, me satisface porque primero, porque hubo condena, ¿no? Y no siempre hay condena en este tipo de delitos. Segundo, porque las penas consideradas fueron penas gravosas de acuerdo a la situación de ocultamiento del cuerpo, de el ejercicio también como de encubrir la situación completa con su pareja. Había toda una maquinación, ¿no? Que en derecho conocemos con esos términos y que uno puede entender que estaba hasta premeditado, ¿no? Pero también hay normas del Código Penal que me dicen que yo no puedo sumar dos atenuantes, son los concursos, ¿no? Los concursos de delito. O sea, hay toda una mirada detrás que yo podría decir, perfecto, objetivamente esa sentencia es muy buena, pero en términos objetivos, o sea, subjetivos, nos gustaría que probablemente ese tipo de cosas no pasaran, y si pasan, en la sensación desde las emociones, eh, ojalá no saliera nunca más, pero desde las emociones. En términos jurídicos, la sentencia es aquella, cumple con la situación gravosa que ocurrió, que es haber terminado con la vida de una persona que estaba más bajo la protección de un Estado que no le garantizó la seguridad. Frente a eso, hay un dolor que es difícil de sopesar. Sí, yo encuentro que es muy interesante este como cambio de mirada que usted realiza, porque, por ejemplo, no es que le digamos, ¿usted piensa que está mal, sí o no? Sí, por tanto, sino que usted intenta dar otra mirada o como llenar de miradas para que se tenga como una perspectiva distinta de cada cosa.
Me gusta mucho que usted realice eso. Además, me quedé mucho también pensando en lo que dijo respecto como de lo sentimental, porque por ejemplo a uno se le muere a algún amigo cercano o a un familiar y es juez y dice, no sé, al culpable no, te condeno toda la vida. En cambio, a veces pasa que, ya no, es cercano mío, no me afecta. Mm. Es súper importante como verlo más imparcial. Y encuentro muy buena su respuesta. Muchas gracias por responderme ambas Mm. cosas. Enseguida va a hablar mi compañero Gabriel Gallardo. A él le dejo la palabra. Muy buenas, estimada. Es un placer tenerla acá con nosotros. Yo le quería comentar en relación a su programa de candidatura en la Convención Constituyente, donde usted apunta a una democracia participativa y nos parece de suma relevancia un extracto, y cito textual, que es: defendemos una democracia donde la ciudadanía ejerce funciones democráticas más directas y de control, donde se haya constituido altos grados de participación ciudadana Mm. efectiva y resolutiva en asuntos de interés público. Considerando este extracto, ¿usted a día de hoy considera que la comunidad debería formar parte de la distribución del poder, y cómo esto afectaría al Poder Judicial en torno a casos como el de Ámbar? Qué difícil pregunta. Eh, a ver, yo cuando hablo de democracia participativa me refiero a cómo se incide política pública, ¿ya? Eso en términos de ciencia política, si uno lo mirara como en términos súper concretos. Y eso supone, incluso a propósito de la época de donde me sacan la frase, es pensando en cómo estructuramos el Estado, porque el Estado es poder. Por tanto, cómo se distribuye ese poder. Pensando en la democracia que hoy día sostenemos, es que elegimos a personas que nos deberían representar en algunos temas o intereses y que deberían defender esas posturas. Hablo de parlamentarios y parlamentarias, de presidente de la República, por supuesto, pero también hablo de gobernadores regionales, de alcalde y alcaldesa, de concejales y concejales, consejeros regionales, ¿eh? En su conjunto. Pero para que la democracia sea realmente participativa, tienen que haber espacios de participación, donde se puede incidir, ¿eh? Hoy día, por ejemplo, la ciudadanía no tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley. Lo hacen o los parlamentarios o el Ejecutivo a través del presidente de la República. ¿Dónde está la incidencia? Era parte un poco de esa discusión de la participación. Lo mismo respecto de referéndum revocatorio o de plebiscitos. Hay temas que, por supuesto, nos gustaría que tomáramos decisiones juntos, ¿no? No sé si vamos a tener un sistema de previsión social o un sistema de capitalización individual. Podría ser un plebiscito. Ese tipo de cosas son parte de la política pública que a mí me sigue pareciendo tiene que ser una discusión de la sociedad en su conjunto. Bueno, vamos a ver todos afectados por eso, ¿no? Ahora, se cae el Poder Judicial y ahí tenemos un entredicho, ¿cómo es que la ciudadanía se hace parte de ese ejercicio? ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, a partir de esa frase, que una forma de que la ciudadanía se haga parte de el Poder Judicial es que sean, por ejemplo, jurados, nivel Estados Unidos, ¿no? Ciudadanos en un sorteo son seleccionados y son parte de la decisión. ¿Cuál es el problema de eso? Y que es algo que en el país se ha discutido someramente y nadie ha querido tocar el tema, que es que países que tienen ese tipo o esa característica en la justicia, penal sobre todo, como en el caso de Ámbar, puede generar un alto nivel de error judicial. Es decir, de sancionar a alguien que supuestamente habría cometido un delito y que después se comprueba que no lo cometió. Eso se suma a que en el caso de Estados Unidos en particular hay una serie de estados que tienen la pena de muerte. Por tanto, estaríamos poniendo la vida de una persona, de una decisión además que es bastante técnica, usted lo irá sabiendo en el transcurso de sus años de derecho, súper técnica de cómo inculpamos a alguien, ¿no? Y podría incluso el Estado inculpar a sus propios conciudadanos.
propósito de la conmemoración de los 50 años, eso pasó en la dictadura. Hubo consejos de guerra en que se inculpó a ciudadanos y se les ejecutó. Entonces, hay todo un contexto detrás de cómo participar. Una forma de participación que puede ser vinculante y que existe y que la gente conoce poco son los consejos de la sociedad civil, de los organismos públicos. No lo tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha mantenido bastante lejos de esa mirada, pero tiene espacios el Poder Judicial donde sí se relaciona con personas. Por ejemplo, diversas comisiones en las que participa con otros organismos del Estado. El caso de Ámbar, en su minuto, fue conocido por una comisión que se llama la Comisión de Asuntos de Familia de la Corte de Apelación. ¿No? Bueno, ¿qué se discutía ahí, ¿no? ¿Y qué se decide? Más bien, ¿cómo enfrentamos una situación como esa? ¿Cómo mejoramos el sistema? Porque la gente nos demanda, y ahí hay una demanda en las calles, movilización, nos demanda actuar mejor. El Poder Judicial trata de mantenerse lo más imparcial posible, por tanto, una democracia participativa en el Poder Judicial sería complejo porque no sería totalmente imparcial. Podría haberse influenciado por los movimientos circunstanciales. ¿Dónde importa la democracia participativa? En los órganos de la administración del Estado y en el Poder Legislativo, que son los que toman las decisiones, son los colegisladores, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Y ahí es donde podemos entrar. Así se han generado una serie de cambios, entre ellos lo que ocurrió respecto de la normativa de Ámbar, también impulsó cambio legislativo, pero ocurre respecto a otros temas. Hoy día, que nosotros hablemos de ley Cholito, con todas las dificultades que eso tiene, es porque hubo sociedad civil involucrada, sin poder de decisión, pero muy activa. Sin poder de decisión porque no levantó un proyecto de ley, porque no tuvimos plebiscito, por un montón de cosas, pero llevó a cabo un ejercicio. Yo aspiro a que tengamos más que eso, aspiro a que los COSOC, que son los consejos de la sociedad civil, tengan incidencia en la política pública, levanten las problemáticas, pero la gente no los conoce. Y en esos espacios participan solo organizaciones de personas mayores que plantean sus propias problemáticas y no siempre la problemática que tenemos otros actores dentro de la sociedad. Entonces, ahí la tarea, antes de tener una democracia participativa, que es un poco el objetivo en el largo plazo, cómo es que conocemos el Estado y cómo funciona con sus deficiencias y sus virtudes. Las tiene en ambos lados. Y ahí hay que ver cómo empuja. Me parece muy sensata su respuesta y aparte es un tema muy complicado porque la gente se puede guiar mucho por el sensacionalismo del momento. Entonces, Pues, si metes así como las emociones en el Poder Judicial, es un tema muy complejo. Otra pregunta que me interesaba hacerle era si usted cree que la tasa de impunidad afecta directamente a los delitos que se cometen en el país. O sea, si el Estado es más efectivo con, con poner el cierto castigo que debería ponerse en cierta situación, los criminales estarían más como asustados de cometer el crimen, más que por los años de condena, sino el nivel de punidad. hay la situación de impunidad versus punitivismo que tenemos, que tenemos siempre extremos, ¿no? Que no hay ninguna sanción o hay una sanción muy alta. Eh, yo creo que tenemos que abordar esto de manera más sistémica. El Poder Judicial, la ley, la ley penal es una patita, una de las 20.000 que hay en la sociedad. Es la última además. El derecho penal es de última ratio y por tanto es lo último que opera en el sistema. Y siempre estamos pensando en la sanción. Y siempre estamos pensando en cómo es que la persona termina, ojalá, detrás de la reja, fuera de mi ciudad, casi como fuera el país. La verdad es que no estamos pensando en que esa persona va a salir en algún minuto de la cárcel, va a volver al vecindario y va a volver a ser mi vecino. Entonces, ¿cómo jugamos ahí, no? Yo creo que hay que tratar de tener un equilibrio. Es difícil, la verdad es que los delitos que ocurren en términos como de situaciones, no sé, esta semana
ocurrió una balacera en Valdivia con un grupo de jóvenes, dos bandas rivales, y terminó muerto un adolescente de 13 años, muerto. Y ya yo me tengo que preguntar qué estamos haciendo como sociedad respecto de ese chico de 13 años. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo nadie advirtió esa situación? Que además, lo sensacionalista que se vuelve esto es que en las redes están los videos, yo vi uno y ya como que suficiente estómago, pero además ninguna situación de percatarse cuál es el daño que se genera con otros. ¿Quién me dice que no hay más niños de 13 años en esa condición, no? En esta región hemos tenido situaciones de otro tipo de vulneraciones en los que el derecho también llega tarde. Casos de explotación sexual comercial infantil, cuestión de ver la prensa de la semana pasada y las denuncias que existen respecto de niños que están sujetos a protección del Estado y andan personas rondando las residencias para pagarles favores sexuales. Son niños. Entonces, la verdad es que uno trata de tener un equilibrio, o debería tratar de tener un equilibrio. El derecho está pensado en esa racionalidad, o debería estar pensado en esa racionalidad. No es tan fácil, porque quienes legislan y quienes aplican son personas. ¿Ah? Y por tanto está ahí la emoción, lo decía Isabel antes, ahí está la emoción, ¿no? De cómo es que tratamos de evitar, y yo creo que por eso el Poder Judicial evita esta relación tan ciudadana, sino más bien desde las plataformas. Ellos tienen un trabajo, por ejemplo, de lenguaje claro, entonces hacen un ejercicio de comunicarle adecuadamente a la gente, pero desde atrás de una pantalla, no, porque tratan de la imparcialidad. Y esto de la impunidad o el punitivismo que se puede generar, tenemos ahí una situación hoy día muy candente, pero tenemos épocas, hemos tenido varias épocas en las que estamos más tranquilos, en que la delincuencia es la misma en términos de índice, pero se nota menos. ¿Qué pasa? No es que hayan cambiado las leyes, la verdad es que las sanciones a veces son hasta menos gravosas, pero que se generan algunas situaciones de política pública o la política, a quienes nos dedicamos a la política contingente, estamos como más preocupados de otras cosas, ¿no? Y por eso también baja un poco el nivel. El último ejemplo que me parece además como contingente, hoy día todo el mundo discute el proyecto de ley de usurpaciones, por ejemplo. ¿Ah? Usurpaciones de terrenos, es decir, personas que se toman terrenos de otros, particularmente privados. Y la ley quedó, nuestro Congreso votó, de que las personas estaban en la situación de tomarse terreno y se iba a entender que se tomaban el terreno por la fuerza, si iban con un arma de fuego o si entraban al terreno sin ningún tipo de fuerza. Chuta, esa situación es compleja, porque yo estoy asimilando un arma de fuego a una persona. ¿Verdad que no es así? Entonces, y ahí tienen la misma pena de cárcel. Esta región tiene la mayor cantidad de campamentos. No sé qué vamos a hacer si esa ley se llega a aplicar en esas condiciones, porque va a ser la ley del más fuerte. Y eso es muy complejo en términos de equilibrio. Por eso yo lo planteo siempre en cómo, y Isabela me hacía ahí el contrapunto, ¿no? Lo planteo desde el término más sistémico. ¿Cómo nos hacemos cargo? Desde lo jurídico, por supuesto, el deber del derecho, pero hay aristas sociales de las que nos tenemos. Y esa arista social es que no hayan armas de fuego dando vuelta, que haya protección de niños, niñas, adolescentes, que tengamos la capacidad de trabajar en reinserción social, que la gente se conozca entre los vecinos. Muchas gracias por su respuesta. Es un placer tenerla acá con nosotros, le repito. Y ahora para terminar este conversatorio le quería darle la palabra a mi compañero Jaime Aros. Buenas tardes, estimada. Investigando ya su trayectoria, hemos encontrado en sus redes sociales que se considera como una persona feminista. Ya, teniendo esto en cuenta, ¿podría usted afirmar que la falta de apoyo de parte del Estado hacia hacia las demandas de índole sexual tuvieron que ver con ambas? Que como esta falta de apoyo, considerando también
que Ámbar, una semana antes de desaparecer, levantó una demanda contra el cónyuge de su madre. Tenemos un problema en términos sociales, de que no entendemos que es importante ese tipo de alerta. ¿Ah? Yo entiendo que era una denuncia la que hizo efectivamente Ámbar para efectos de poder generar que el sistema respondiera y que había una vulneración, ¿no? El sistema en esa época en particular además no tenía priorizaciones. ¿Qué caso tendrían primero? Entonces, si llamaban a Carabinero atendía el primero que llegaba, ¿no? El resto nos poníamos a la fila. Eh, las actuaciones hoy día de Carabineros están un poco más focalizadas, se trata, digo de Carabineros porque es la primera persona en la que uno piensa cuando se comete un delito, ¿no? Por eso enfatizo en ello. Eh, y claro, es un tipo de priorización. Pero tenemos un problema cultural en términos de género. No creemos que es importante las diferencias de género, incluso vulneraciones de género que hay en la cotidianeidad. Voy a dar un ejemplo. Las mismas personas de nuestra sociedad minimizan que a una mujer, un hombre, generalmente, ¿no? Le toque una parte íntima en la locomoción colectiva, en la micro. ¿Ah? El agarrón de la micro, poco no importa. Y de hecho, se nos trata de exageradas. De ahí en adelante, ¿no? Porque eso es una vulneración a la esfera íntima de las personas. Y por tanto, la situación de Ámbar también encuadra en eso. Yo lo dije, creo que al principio, ¿no? Cómo es que ser niño o niña adolescente había una intersección con ser mujer. ¿Ah? Tiene una intersección. Y debe tener una intersección, yo me lo imagino también desde el análisis que uno hace de la sociedad, ¿no? Si se es niño gay, debe tener una intersección, ¿cómo no? ¿No? Y otro tipo de condiciones, tanto de género como sexuales. Entonces, hay situaciones que hemos tomado muy livianas. El más allá de la situación particular que probablemente el profesor o la profesora que haga esta clase puede manifestar, que en términos de la RAE no es aceptado, pero que tiene que ver también con el reconocimiento de la otra persona, lo voy a decir en términos neutros, ¿no? De la otra persona. Y en ese concepto es que yo creo que hubo en su minuto, no sé si un sesgo, pero poca consideración a que hay una interseccionalidad. No era solo un adolescente, ¿eh? Era mujer también. Y yo creo que eso nos falta mucho en la sociedad. Hoy día sí, y eso sí hay que valorarlo, es que el Poder Judicial ha hecho un trabajo bien silencioso, pero yo creo bien efectivo en tener políticas de perspectiva de género. Si ustedes buscan, hay sentencias con una perspectiva de género muy marcada. ¿Cuál es el problema? Es que no está generalizado. Y la perspectiva de género entendido como una perspectiva que está mirando los derechos humanos. No es un sesgo esta ideología de género que algunos nos pretenden señalar, ¿no? Es más bien mirando en que yo tengo que proteger a esa persona que está en una situación de desigualdad. En las convenciones internacionales de derechos humanos se menciona algo así como que son grupos de especial protección, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad. O sea, y eso a mí no me dice que voy a aplicar la ley de manera desigual, sino que voy a tomar en consideración la situación en la que esas personas están. ¿Ah? Porque no están en la misma situación de reclamar, por ejemplo. No creo que ninguna mujer, salvo por supuesto la reacción muy propia que podemos tener de reaccionar a una vulneración como esa, tengamos la capacidad de reaccionar más allá de aquello, en ese minuto, ¿no? En el momento de choque, en que nos vemos vulnerables. Y así pasan otras cosas. Pongo el ejemplo de la micro porque es lo más cotidiano, pero pueden haber 20 minutos casos, y en el caso de Ámbar en particular, en parte hubo una lectura, pero no fue tan precisa de que fuera mujer. Y yo creo que ahí faltó, ¿no? De cómo le añadimos esa mirada de encontrarnos con otras realidades.
voy a poner este último ejemplo a propósito de los casos penales, ¿no? O de los casos en que ha habido algún tipo de vulneración de esta característica. Hace un tiempo ocurrió que había un recurso de amparo interpuesto en el sur contra Gendarmería por una mujer mapuche que tiene a su bebé en un pasillo engrillada. Mujer, madre, no era cualquier mujer, y mapuche. Y ahí hay una mirada que nos falta en términos de sociedad. No nos parecía tan aberrante a Gendarmería, no le parecía aberrante. Tuvo que llegar a un tribunal a decirle, a ver, pero espérate, ¿quién se va a escapar en esas condiciones? ¿No? Y de repente esa mirada de la justicia, lo propongo, también ha tenido fallos malos, pero lo pongo en esta dicotomía, ¿no? De cómo evolucionamos como sociedad y nos damos cuenta que la verdad podemos tomar otras medidas y obtener el mismo resultado. Pero para eso nos tenemos que sentar a conversar, de conocernos, de entender que somos diferentes legítimamente y necesitamos encontrarnos en esa mirada más concreta. Yo creo que ahí en el caso de ambas faltó esta interseccionalidad, como en otras miradas que tiene el propio Estado, ha faltado esa mirada un poco más de perspectiva de género. Usted podría dejar en claro, porque con lo que usted me ha dicho, yo entiendo que más que una falta de parte del Estado, o sea, de como la institucionalidad formal, hay una falla más en la institucionalidad informal, que ya es la cultura, que es lo que se nos enseña. Lo que tenemos, como usted mencionaba, los sesgos. Yo diría eh, que también nos falta la institucionalidad formal lo siguiente, entender que los tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que se refiere a eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, se aplique. Es una convención ratificada por Chile, por tanto, ley chilena, pero como que no la aplicamos. No porque no queramos, sino que porque la bajada la tiene que hacer alguien que interpreta la ley. Y esa interpretación la tiene que dar el juez, pero tiene que conocer esa convención y tiene que saber cómo se aplica. Y ese ejercicio también es institucional, porque podría tener perfectamente, por ejemplo, una instrucción del Poder Judicial desde la Corte Suprema de decir, les recuerdo que las convenciones de derechos humanos son ley de la República. Interprétela de acuerdo al caso concreto. Eso no pasa porque se entiende la ley conocida por todos, entonces los jueces, iura nobis curia, conocen la ley, conocen el derecho, pero no pasa. No siempre al menos, ¿no? Y quien tiene un abogado o abogada más astuto o más atento a esas cosas, logra poner el punto en el tribunal, pero quien no lo tiene, no tiene esa posibilidad. Ahora, yo podría poner un poco más exigente, no echarle la culpa al juez, hablar del Ministerio Público. Uno de los principios que rige el Ministerio Público es la objetividad. Y por tanto el Ministerio Público debe decir, este es el hecho, el delito, estas son todas las normas que yo puedo aplicar, incluyendo las que le benefician al imputado, pero también incluyendo las que se debe considerar de la víctima. ¿Por qué no? Y eso no lo hace el Ministerio Público. Entonces ahí tenemos un problema institucional, de no hacernos cargo de normas que existen, ¿no? Entonces, claro, no le quiero echar toda la culpa a la sociedad en términos culturales, que la tenemos, porque ahí todos cambiamos un poquito nuestro mundo, pero hay un efecto interno también institucional que no resulta. Entonces, como síntesis, el problema ya no es uno o el otro, sino ambos en su fusión y la falta de aplicación de parte de los jueces. Y de parte del ministerio, como usted lo menciona, la falta de información respecto a estos delitos que son en contra de la mujer. Sí, claro, es una Agradezco, cuestión más sistémica. ¿Eh? y se entiende. Agradezco totalmente su tiempo y como grupo se lo agradecemos también y queremos recalcar, obviamente, la importancia que tiene el que usted esté aquí con nosotros, ya por su cargo y por sus estudios, los cuales nos parecen de mucha relevancia para poder entender casos como este, el de Ámbar, y que usted nos pudo dar un acercamiento más desde dentro, ¿cómo se podría decir?, de la institución, y considerándola también incluso angular para poder saber más de este caso.
Y de nuevo, agradecer su participación. Ya como conclusión, hay que empezar a marcar la importancia y el impacto que tuvo este caso en la contingencia nacional, ya que hay que recordar que esto pasó como el año 2019, en el cual Chile pasaba por un proceso de diferentes detonantes sociales, y el cual nos demostró las falencias que tiene nuestro sistema, y en especial relación con el cumplimiento y el trabajo de los jueces, que vimos, podemos ver con el caso de la jueza que mencionaba Catalina, que tal vez no consideró también los antecedentes y el comportamiento que tuvo este sujeto. Y también sintetizar que este caso sirvió para siguientes proyectos de leyes, los cuales buscaban la protección de los menores, como no pasó con el caso de ambos, y resolver en sí más falencias que tenía el sistema. Sí, además comentar que nosotros como grupo nos hicimos una pregunta acerca de que si es que la condena que después de este caso recibió Hugo Bustamante y Denis Llanos, si es que considerábamos que esa condena era adecuada en cuanto a los antecedentes recabados y la gravedad del delito, la cual fue prisión de cadena perpetua calificada, y llegamos finalmente a la conclusión de que encontramos que fue una condena adecuada, que fue un delito de gravedad así muy grave, así que vulneró los derechos de una menor, la cual se encontraba ya de por sí en un estado así muy vulnerable su situación. Entonces creemos que fue una condena acorde, y que los procedimientos fue afortunadamente se llevó a la justicia a estos responsables y tuvieron una condena ejemplar. Em, bueno, para finalizar con la grabación de este conversatorio, quisiera agradecer igualmente también a todos los oyentes, los que van a oír este conversatorio, y invitarlos también a que investiguen y que conozcan más de casos, no solo este caso, el caso Ámbar, sino que otros casos similares también, ya que estos son muy importantes en la formación de estudiantes de derecho. Estos sirven mucho para identificar así el funcionamiento y cómo actúan, por ejemplo, los tribunales, el tribunal de familia, los jueces en ciertos casos de connotación nacional. Muchas gracias por la participación de este conversatorio, señorita Paula. Em, ya hemos recalcado mucho los saludos y el agradecimiento. em, y claro, queremos dejar los invitados a los distintos oyentes eh, a estudiar respecto de estos temas que los consideramos tan relevantes para la formación. Eso. Muchas gracias a todos los oyentes y a ustedes en especial, señorita Paula, una figura tan importante y ejemplar para venir con nosotros y hablarnos y conversar sobre estos temas que lo encontramos tan interesante. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Chao.